Hola, sean todos bienvenidos a Cava Tarot. Esta es una nueva lectura interactiva. Astrológicamente están pasando muchas cosas y es un momento de enfrentar muchos miedos, miedos que tenemos incluso desde la niñez, desde nuestra infancia, adolescencia. Son cosas profundas que en el fondo nos van a afectar de manera importante durante este periodo. Entonces es por eso que decidí hacer esta lectura interactiva que se llama Enfrentando Miedos. ¿Ya? Al igual que la vez anterior, aquí hay tres opciones. Cada uno tiene que escoger una opción y ver con cuál se identifica, con cuál, ¿cómo se llama? Intuitivamente perdón. Intuitivamente con qué montón se identifican. La primera es esta piedra que es como más rojita, más anaranjada. La segunda opción es esta piedra que es un poquito uy, se me cae, más blanca, más jaspeada. Y por último está la tercera opción, que es esta piedra que es un poquito más negra, jaspeada con un poquito gris. Entonces cada uno va a tener que escoger una opción y yo les voy a dejar abajo los minutos para que vean en qué minuto exacto empieza cada opción y así no tengan que ver el video completo si es que no lo quieren. ¿Ya? Para la opción número 1 y vamos a ver cuáles son los mensajes que el tarot tiene para ustedes. Recuerden, esto es enfrentando miedos, nada en particular, sino que miedos que en el fondo los puedan entorpecer, que se puedan estar manifestando en este tiempo. Como comenté, están astrológicamente pasando muchas cosas, el cielo, las energías están muy movidas en muchos ámbitos y no voy a entrar en la parte técnica porque son muchas cosas, muchos temas y bastante complicados. Y lo que nos interesa acá es cómo poder trabajar esos aspectos para poder superarlos y que no entorpezcan el avance, el crecimiento y el desarrollo durante este periodo. Eso es lo que me interesa. Entonces estoy barajando. Recuerden que es importante que queden bien mezcladas las cartas. De aquí van a salir todos los mensajes que les voy a poder transmitir y espero que sea lo más acertado posible. Esa es la idea. Ser una ayuda, ser una guía. Salta esta carta. Y en el fondo, para la opción número 1, se trata de enfrentar los miedos más profundos, esos miedos que paralizan, pero que una vez que se han enfrentado, como que el camino se abre, empieza todo a fluir. Después de esta carta viene la carta del sol, viene la iluminación, viene la conexión. Por lo tanto, es una carta, si bien que puede ser algo intimidante, también he aprendido y les puedo decir que enfrentar los miedos es mucho más fácil de lo que uno se imagina. Si bien cuesta y causa cierto dolor, cierta angustia, parálisis y rechazo sobre todo de no querer enfrentar el tema porque causa mucha ansiedad, cuando uno empieza a hacerlo y cuando uno empieza a trabajar en ello, se empieza a dar cuenta de que el poder de sus miedos es bastante menor, que lo que asusta es el tener que enfrentarlo, el tener que mirarlo, pero una vez que uno empieza el proceso, se van menguando y se van apaciguando. Entonces veamos cómo hacerlo de la mejor manera para que este proceso sea lo más expedito posible, lo más fácil o lo más fluido, yo creo que esa es la palabra. Y en el fondo dejen de hacer interferencia. Así que para la gente que escogió la opción número 1, estoy cortando, ahora voy a poner las cartas sobre la mesa y voy a empezar con la lectura. A ver.
Vamos viendo. Aquí nos habla en las cartas de la energía base que en el fondo, a ver, existe un dolor que es intenso, que es profundo y que encadena, ¿ya? Que causa miedo, rabia, desilusión, frustración, pero sin embargo se ha hecho un cierto sacrificio, un cierto avance ya para poder trabajarlo y enfrentarlo. Y es un miedo que tiene que ver, para algunos puede ser directamente con la familia, a nivel familiar. No me habla ni de padre ni de madre directamente, sino como clan, como costumbres, creencias que se van, tradiciones sobre todo, que se van transmitiendo dentro de la familia. Se ha podido avanzar en cierta manera, ha sido el momento propicio para poder hacerlo. Sin embargo, hay una confusión que no ayuda mucho a poder enfrentar el tema como se debe. Por lo tanto, se ha intentado estar en el momento presente, estar aquí como para poder captar, pero hay una parálisis que simplemente no deja avanzar. Pero ahora, en este último tiempo, se ha dicho, no, ¿sabes qué? Yo quiero enfrentar esto, yo quiero salir adelante, yo quiero lograr el triunfo, pero hay que hacerlo con calma. Ya la calma en la templanza nos habla de un proceso que es lento, que en el fondo nos va a ir forjando el carácter, que va a ser de gran ayuda, y que nos va a permitir por fin la purificación, salir y soltar todos esos temas. Ya, voy a bajar un poquito la música. Disculpen. Ahí sí. Entonces, en el fondo, la conciencia del tema está. Y el deseo de trabajar para poder eliminarlos está. Entonces, andemos un poco para ver si podemos tener un poco más de detalles como para poder por fin librarnos de estos temas y poder salir adelante más fortalecidos, yendo por la vida de forma más fluida y más amena. Esta tirada yo la enfoqué en el fondo en los miedos que uno tiene y cómo afectan la relación con los otros. ¿Ya? De alguna forma los otros son espejos de uno mismo. Entonces de repente hace que cuesten estos miedos cómo nos relacionamos con otros. Y eso entorpece y crea mucho dolor. Por eso decidí tomarla desde esta perspectiva. Voy a empezar. A ver, un miedo consciente es cuando no hay justicia. Cuando hay injusticia, de hecho. Aquí habla de cuando no hay balance, pero sobre todo sentir situaciones que son injustas y que están fuera, perdón, que está fuera, da la sensación de que uno no pudiese hacer nada ante esa injusticia que se presenta y crea mucho una sensación de pequeñez, así como de anularse al presentarte esta injusticia y no poder reaccionar ni poder hacer nada al respecto. Ahora, el miedo, ese es el miedo consciente, ese es el miedo que tú sabes que tienes, que sabes que está ahí y que tienes que trabajar, pero cuesta. Vamos a hablar de dos miedos acá. Este es uno, que es el miedo consciente. El miedo inconsciente, ese del que no estás totalmente aware, que no estás totalmente consciente, del que en el fondo no sabes que realmente está ahí, actúa de una manera más solapada, por decirla, es el rechazo y sobre todo la pérdida de algún ser querido, perder la gente que uno ama. Vamos a trabajar estos dos miedos en paralelo. Entonces, el origen del miedo consciente tiene que ver con esta sensación de soledad, en el fondo de ser recluido y de ser apartado y de forma totalmente, la sensación puede ser de forma totalmente arbitraria
y no justa. Es como ser rechazado, ser relegado, ser apartado, apartada. Y es eso, en el fondo es una sensación injusta de rechazo, del por qué sentir este rechazo si en el fondo no he hecho nada para realmente merecer esto, por una parte. ¿Cómo alimenta tu ego este miedo? Como que además de todo, como que tú cortas la comunicación. Cuando sientes que hay sientes rechazo, sobre todo cuando es de manera que tú sientes que es injusto, como que tú te paralizas y cortas, dejas de comunicar, no hablas, te quedas en ti mismo, en ti misma, y vas alimentando en el fondo esta conversación mental que tiene mucha rabia, mucha pena, mucho resentimiento. El origen del miedo inconsciente, que tiene que ver con este abandono, es, claro, por una parte a mí me rechazan y por otra parte, claro, ¿qué es lo que despierta? Que me separan de la gente que yo quiero y eso me provoca un dolor que me quiebra. Entonces se están empezando a unir. Este rechazo me aleja de la gente o de una persona en particular a la que yo quiero mucho. Y eso me causa un dolor inmenso y hace de alguna manera un cortocircuito por dentro. ¿Ya? ¿Cómo alimenta tu ego? Simplemente te paralizas. Dejas de pensar, dejas de sentir y empiezas a perder conexión entre tu ser espiritual o tu intuición incluso. Empieza esa comunicación que tiene interna uno, con el verdadero uno, no con la mente, sino con tu conciencia, se pierde. Porque en el fondo te sientes triste, te sientes indefenso, te sientes rechazado, rechazada, y provoca una parálisis en donde se deja de pensar, se deja de sentir y se deja de comunicar. Por lo tanto, el aislamiento se hace muy, muy notorio, muy presente y muy doloroso. ¿Ya? La relación, ¿cómo afecta esto tu relación con los otros? Bueno, evidentemente aquí ya pasamos fuera de orgullo. Me refiero a que va más allá del orgullo. Es como si él o ella no se comunica conmigo y me rechaza, yo hago lo mismo, ¿ya? Pero va más allá del nivel del orgullo, porque en el sentido es un nivel de protección. Es una actitud también súper infantil, porque en el fondo ahora que ya eres adulto, adulta, tienes los recursos para poder decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se produce esta lejanía? ¿O qué hago yo que te hace reaccionar de esta manera? O empezar a conversar, a comunicar para poder ver cómo acercar en el fondo esa distancia que se crea. Que a veces uno se lo toma todo muy personal y es normal. Pero el punto es que las otras personas de repente también tienen su propio tema, y tienen sus propias heridas y actúan desde ahí. Y uno cree que es uno las que las provoca y en realidad no siempre es así. A veces puede ser, claro está. Puede ser malos entendidos, puede ser diferencias de códigos en la comunicación. Porque a ti te educaron de una manera, a la otra persona la educaron de otra manera. Entonces no hay códigos en común y hay que empezar a crear esos códigos que son entre tú y la contraparte, que empiezan a crear un canal de comunicación que va borrando la distorsión. Pero para eso hay que tener la disposición de salir de esas barreras, de ese muro que uno dice, como no me quiere, no, me rechazó, no, y ya, chao, listo, porque yo no me voy a exponer a esto. No. Es al contrario, es decir, oye,
¿qué pasa? Te siento lejano, te siento lejana, te siento distante. Desde que hice esto, a lo mejor te van a decir, no, es tu idea, o te va a decir, sí, sabes que me afecta. Pero en el fondo es más fácil porque ya sabes lo que es y no te quedas con todo eso en tu mente, en tu imaginación, lucubrando un montón de ideas que a lo mejor ni siquiera son ciertas y sí son dañinas y destructivas y causan un dolor porque empiezan a acentuar esa pena que sentimos en una primera vez, como que ese dolor primario se gatillara y se siente igual. Cuando en el fondo no es ni la misma persona ni la misma situación, tú ya no tienes esa edad y hoy día tú cuentas con unas herramientas para enfrentar la situación que antes tú no tenías, ¿ya? Entonces, en cuanto al miedo inconsciente, empiezas a sacar toda esa parte así como más infantil, todo lo que no te suma, todo lo que te cause dolor, elimínalo, pero elimínalo enfrentándolo. Como te dije delante, empieza a comunicar. La idea es salir de esta soledad, porque cuando esta soledad está hacia el derecho, si se fijan, está rodeada de estrellas, entonces está acompañada. Dentro de esta soledad, es como que fuera un retiro, se aísla, pero para después volver. Nunca olvidar que las estrellas son soles, entonces no está hablando de otras personas. Entonces todas esas distancias que se crean, sobre todo por malos entendidos o por creencias o por una comunicación que no está, que de repente es una comunicación superficial, porque cuando uno se enoja o cuando uno se siente herido, empieza a rechazar y empieza a poner distancia y en verdad no quiere decir lo que le pasa, porque duele. Entonces en el fondo a aprender a romper esos patrones y empezar a decir lo que te pasa. A mí me hace sentir de esta manera. Yo me siento así cuando esto o esta otra cosa sucede. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Porque en el fondo hay que entender que lo que nosotros queremos es cerrar este ciclo y que esta situación no se siga repitiendo. Aquí en el fondo a ser consciente de que esto no se ha terminado, pero si sale esta carta así, es porque en el fondo podemos darle un fin, por fin, valga la redundancia. O sea, tengo aquí un arcano mayor, un arcano que tiene una tremenda fuerza que dice, una vez que tú terminas esto, ya pasas a otro nivel mucho más elevado, mucho mejor y mucho más avanzado. Pero en el fondo es eso, es en el fondo, como yo no quiero que me hieran, yo me escapo primero, o no comunico, o prefiero vivir la pena a tener que enfrentar el hacerme vulnerable. Cuando en el fondo, al hacerte vulnerable, creas un puente. Porque estamos todos llenos de miedo, todos, y todos nos creamos barreras porque todos ya estamos cansados de que nos hagan sufrir. Entonces decir, oye, ¿qué está pasando? Esto está raro. ¿Por qué reaccionas tú de esta manera? No es necesariamente ser tan vulnerable, es reconocer que algo está pasando, es reconocer de que algo te está molestando, te está llamando la atención, pero es plantearlo y poner el tema en la mesa para conversarlo y solucionarlo. De repente hay algo que sí es tema y de repente es algo que es solamente tu sensación. Entonces, ¿para qué quedarte a vivir en esa pena y decir prefiero morir de pena y que se vaya a enfrentar otro rechazo nuevamente? Cuando en el fondo lo que podrías hacer con lo que yo te estoy comentando es precisamente evitar otro rechazo. Y eso es lo que tienes que darte cuenta, que al poner las cartas sobre la mesa, que al decir lo que te pasa, lo que piensas y lo que sientes, lo que puedes hacer es precisamente evitar otro rechazo. Si te rechazan, bueno, está bien, uno no puede calzar con todas las personas,
pero te aseguro que vas a salir de esa tortura que te estás pensando que sí, que no, que es, que no es. De repente te dicen, no, y si te das cuenta que no es, chao, no sigas insistiendo, pero de repente es bueno ser sincero y ser sincero, decir, oye, me pasa esto, siento esto, ¿por qué? Porque nos cuesta hablar desde el corazón, nos cuesta hablar desde la verdad, pero al final es mucho más sano, más liberador y sobre todo, repito, sano. Y causa mucho menos dolor, tiene la respuesta y sabe exactamente qué está pasando. Ya no hay más sueños, ya no hay más quimeras, ya no hay más ilusiones que son sobre todo dañinas. Porque tú no sabes si tal vez la otra persona está pasando por lo mismo, o siente lo mismo, o siente el mismo miedo, o tiene el mismo resguardo. Entonces puede uno empezar a ponerse de acuerdo, ok, vamos cediendo los dos de a poco, tú por un lado y el otro por otro. Pero para eso tiene que haber comunicación, que es la clave de todo. Entonces, cuando este miedo aparezca, no lo empieces a racionalizar tanto, no empieces a darle tanta vuelta a tu cabeza, porque en el fondo se empieza a transformar en un pensamiento repetitivo y obsesivo que te hace pésimo, porque estás empezando a pasarlo mal por cosas que ni siquiera han pasado. Entonces date cuenta de lo que te está pasando, siente, reconoce de dónde viene, y una vez que estés tranquilo, tranquila, con calma, entonces tú lo puedes plantear. El consejo del guía espiritual en este caso te está diciendo, aunque tú no sepas hacia dónde vas, si te fijas, esta persona tiene aquí la mano en los ojos, no tiene idea de dónde va, pero está siendo protegido y te está alejando del mal. Entonces, aunque tú no sepas lo que va a pasar cuando plantees y converses la situación, siempre va a ser mejor porque va a alejar todo ese miedo y toda esa duda que tú has estado cargando este tiempo, y te evitas esa conversación y esos pensamientos que son tremendamente dolorosos y dañinos. Ahora, en cuanto a tu miedo inconsciente, esto del... Porque primero está esto de la injusticia, ¿cierto? Del ser de alguna manera aislado, y luego de la pena del perder, que significa perder a alguien amado, que puede ser a causa de este mismo rechazo. Desvaneciendo este miedo es lo mismo. Ya son cartas muy, muy parecidas a las que salió aquí, porque aquí salía como no hay que recapacitar ni pensar tanto, y aquí me sale nuevamente la carta del pensamiento. Es como deja de este monólogo constante, destructivo, severo, que causa temor y parálisis. Páralo. Y en el fondo te está diciendo, lo que tú tienes es resentimiento y te causa rabia no sentirte querido, no sentirte querida, y por eso reaccionas de una manera más, no sé cómo decirlo, violenta entre comillas, o sea, como que sientes rabia, te frustra, te enojas con la otra persona. Y en el fondo no es realmente un enojo con la otra persona. Lo que te enoja es que no corresponde a lo que tú sientes, pero a lo mejor sí sientes lo mismo que tú. Lo que pasa es que no sabe qué es lo que tú sientes. Entonces por eso es tan importante la comunicación. Empezar a expresar, empezar a decir y darte cuenta, de nuevo, repito, estos miedos que tú cargas vienen de la niñez. De cuando eras chiquitito, chiquitita, una puber, cuando viviste algún tipo de experiencia que te hizo sentir y vivir todo esto. Pero te repito, creo que es la tercera vez que lo digo, tú ya no eres esa persona. Hoy día tienes herramientas que antes no tenías. Hoy día puedes entender tus sentimientos y tus emociones. Hoy día te puedes comunicar y las puedes expresar de manera tranquila. Primero las sientes, las reconoces, les das un nombre y luego las expresas. Es como dicen, entre la acción y la reacción siempre hay un espacio de pausa. Si es
necesario, tómate ese espacio de pausa. A veces va a ser más corto, a veces va a ser más largo. Pero es preferible tomar ese espacio, tomar esa pausa, hacer este proceso y luego expresar. Pero siempre expresar, no te quedes con las cosas adentro. Ese es el mensaje más importante, diría yo. Voy a sellar esta lectura con el oráculo de los ángeles para ver qué es lo que tienen que decir al final. Voy aquí primero. Uy, salió esta. Y voy a sacar esta otra. Ahí, quiso salir esta. Se los voy a leer. Dice: yo soy el ángel que te anuncia la llegada de un tiempo de prosperidad. Ahora florecerán todos tus proyectos. Cierra los ojos y extiende tu mano abierta y recibe esta fuerza del cielo para triunfar. Recibe alegría y renacimiento. Te viene la prosperidad emocional, yo creo, sobre todo, en el sentido de si tú empiezas a expresar. Ahora van a florecer tus proyectos, todos tus deseos. Pueden ser, porque cuando uno cuesta comunicarse, te cuesta comunicar con los amigos, con la pareja, con la familia, con tus jefes, con tus subordinados. Entonces, cuando uno empieza a entrenar, porque esto es un entrenamiento, te vas a dar cuenta de que te vas a liberar de un montón de cosas que estaban más en tu mente que en ninguna otra parte. Te vas a liberar y vas a empezar a experimentar esta alegría y renacimiento. Así es que espero de todo corazón que así sea. Si esta lectura resonó contigo, si te gustó, si te entretuvo por último, dame un like. Suscríbete a mi canal para que te lleguen las nuevas lecturas que voy a hacer, porque estoy constantemente subiendo nuevas lecturas. Te agradecería mucho si puedes comentar, si me dices más o menos en qué resuena, qué no, por qué, para ver qué tan bueno es hacer este tipo de lecturas. Si te gustan, si tienes algún tema que proponer, por favor. Ahora me despido. Y nos estaríamos viendo en una próxima lectura, así es que estés muy bien. Chao. Voy a empezar ahora a barajar nuevamente las cartas para la opción número 2, para la gente que escogió la piedra color blanca con un poquito de café. ¿Ya? Así es que, chao, hola. Chao. Bienvenidos para los que escogieron la opción número 2, la piedra blanca jaspeada. Vamos a ver qué es lo que tienen que decir las cartas. Voy a barajar para ver cuáles son los mensajes que tienen que ver con esta lectura que se llama Enfrentando Miedos. Como dije anteriormente, estamos en una época... Permiso, voy a bajar un poquito la música. Está un poco fuerte. Ahí sí, disculpen. Estamos en una época astrológica en donde todos estos temas van a empezar a salir a la luz. Temas desde la niñez, desde la adolescencia, tal vez algún trauma que sufrimos, algo que nos esté afectando. Pero en este momento hay algún tipo de miedo que puede provocar un tipo de parálisis, no sé, de sentirse frágil, de sentirse desestabilizado, desestabilizada. Y la idea es ver cómo ir superando eso. Entonces vamos a ver cuál es el trabajo que tiene que hacer la gente que escogió la opción número 2. ¿Ya? Vamos a ver cuál es el trabajo que tienen que hacer, cuáles son los miedos que tienen que trabajar, por lo menos durante este tiempo. Voy a barajar bien. Puede hablar de a lo mejor ciertos problemas con el padre, cierto resentimiento, cierta rabia hacia el padre. Que es un tema que está muy latente ahora con todo este tema astrológico, Capricornio, Saturno, Plutón, Júpiter, Marte en Aries, temas del padre, ¿por qué no? Podría ser un tema bastante adecuado para este momento.
Para la gente que escogió la opción número 2, vamos a ver cuáles son los mensajes que el tarot tiene para ustedes. ¿Cuáles son los mensajes para la gente que escogió la opción número 2? Ahora sí. Ya corté. Voy a empezar a poner las cartas sobre la mesa y voy a empezar con la lectura. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a ver la energía de la carta base. Vamos a ver de dónde empezar. Siento de que hay, bueno, problemas desde la niñez, de la familia, sobre todo temas con el padre, pero como que de alguna manera se da un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Sin embargo, no se profundiza realmente, es como que cuesta realmente entrar en los temas que hay que hablar, por lo tanto se manifiestan, pero de modo muy superficial, y eso hace que en el fondo la relación sea tirante, que uno se sienta como atrapado, como estancado, como que está haciendo sacrificios que en realidad no están dando ningún fruto. Puede que después, cuando ya crezcan, esta relación vaya mejorando y en el fondo se enfrentan ustedes hacia el padre. Pero ahora, en este momento, están en un tiempo alquímico, o sea, es un tiempo que yo creo que ya más o menos han venido trabajando estos temas y saben que son cosas que hay que ir solucionando de a poco. ¿Ah? Por mucho que de repente uno los tenga identificados y sepa lo que es, cuesta poder trabajar. Una cosa es saber el tema, ok, ya lo tengo, ya sé qué es, pero cómo lo trabajo para poder solucionarlo. Y este es un tema que se va a ir dando en la práctica, que se va a ir transformando a medida de que esta relación se vaya dando y vaya madurando. Entonces, el miedo inconsciente tiene que ver como que nunca es el tiempo para poder tener la conversación o para poder hacer este trabajo, y sin embargo duele porque hay afinidad, o sea, al padre yo creo que se le quiere, se quisiera tener una relación mucho más armónica, mucho más afín, sentirse más aceptado, más acogido, que sea más natural, más fluido. Ya, ese es como el tema inconsciente, o sea, conscientemente es como, pucha, nunca se da el tiempo, nunca es como el momento correcto, e inconscientemente duele porque en el fondo yo lo quiero, es mi padre al final del día, y me gustaría que esto funcionara de forma fluida, natural, sin tener que esforzarme para que esto realmente resulte. Entonces el origen del miedo viene en que uno actúa y se siente perdido en la vida, a pesar de que está protegido, a pesar de que este padre existe. Se va avanzando, pero en el fondo hay una cierta inseguridad. Tengo aquí la carta del azar, es decir, se va avanzando pero sin saber cómo ni a dónde. Se siente esta protección del padre porque a pesar de todo el padre está, y por eso decía yo que cuando ya se va creciendo, has ido durante el tiempo también madurando esta situación y de alguna forma ir convirtiéndote en tu propio padre. Arriba tengo la nueva vida, ya la placenta, entonces se da una nueva oportunidad, pero el miedo es ese, o sea, el miedo básicamente está en sentirse desamparado, a pesar de que a lo mejor las cosas salen, a pesar de que sientes a lo lejos y sabes de que hay una protección. Te gustaría que fuera más real, te gustaría que fuera más compenetrada, que no fuera tan distante ni tan lejana, sino que pudiera ser mucho más
cariñosa de repente, ¿ya? El ego alimenta este miedo en el fondo porque provoca que una cierta distancia, una cierta fricción y el intercambio entre uno y otro no es fluido o no es igual. Puede que el hijo a lo mejor se esfuerce, o la hija se esfuerce mucho por querer lograr este afecto, por querer lograr esta fluidez, y en el fondo no se da. O sea, siente el hijo o la hija que da mucho para que esto se pueda resolver, perdón. Tengo que... aquí. Y no se da. Entonces eso causa frustración, causa desilusión, causa pena y sobre todo causa distancia. Por lo tanto, inconscientemente lo que uno siente es de que no tiene una raíz, no tiene base sólida. Es como que me tuve que hacer yo a mí mismo, a mí misma, pero me hubiese gustado tener una base sólida que me enseñara, que me estructurara, que en el fondo ese rol de padre hubiese sido más patente para yo sentirme más seguro en el aprendizaje que he ido teniendo en la vida, que ojalá no haya tenido tantos tropiezos y haber tenido tantos fallos, porque en el fondo si yo hubiese sido guiada o guiado de la forma adecuada, no hubiese tenido tanto desequilibrio de repente, ¿ya? Entonces tu ego, cada vez que tú te sientes como en desequilibrio, que no estás seguro, te viene esa rabia, o sea, como decir, si mi padre hubiese estado más presente, si hubiese estado ahí, yo no tendría este desequilibrio, yo podría haberme desarrollado mejor, mis potenciales que tengo los hubiese desarrollado con mucho más seguridad. Entonces eso causa también mucho resentimiento. Mucho resentimiento porque en el fondo se siente de que se ha perdido oportunidades, se ha perdido tiempo, la edad que tengo, y podría tener un desarrollo mucho más alto del que tengo hoy en día si mi estructura, si mi base hubiese sido mucho más sólida, si esta relación se hubiese dado de manera más fluida. Entonces, ¿cómo te afecta en la relación con otro? Es una relación que va en la utopía, va en los sueños. Como que tú idealizas, alucinas con, porque tengo la carta de la alucinación, pero invertida. Entonces en el fondo es como sacas fuera de contexto de la realidad, empiezas a idealizar y no entender bien las relaciones con los demás, porque como te costó esta relación con tu padre, te cuesta poder en el fondo tener relaciones fuertes, potentes, seguras, con bases sólidas, porque como en el fondo no te enseñaron, no sabes, y tienes esa sensación de pérdida de equilibrio en el fondo, y hace que te cueste. Entonces, pasos concretos para poder superar esto, en el fondo es primero arreglar esta situación, darse cuenta de que el herido es el niño, darse cuenta de que el padre en el fondo es una figura que es humano, igual que tú, tiene sus trancas, tiene sus dolores, tiene sus miedos, al igual que tú. Hoy día tú eres una persona adulta y entiendes en el fondo las heridas que vienen de la niñez, de las heridas de la vida, de las heridas que causan las malas elecciones, y tal como lo has vivido tú, también lo vivió tu padre. A lo mejor puede ser también la madre. Yo he hablado mucho del padre porque salió de la figura masculina, pero como estamos hablando de energía, también puede ser de un maestro, de un guía, de alguien que te ha guiado durante la vida, un abuelo incluso también, o una abuela, ¿ya? Pero en el fondo estamos hablando de alguien que te guía en los pasos de la vida, ¿ya? Y la idea es, en el fondo, poder sanar esa relación entendiendo la fragilidad que implica ser humano. El ser humano es frágil de por sí, y en el fondo, a lo mejor tú sin darte cuenta, a tus propios hijos, a tus propias hijas, también las has marcado con ese temor, porque es un tema que no has resuelto, y es así como se van traspasando en el fondo estos miedos y estos cojeras, por decirla,
de generación en generación. Por eso dicen que la persona que se da cuenta y hace un cambio sana el linaje familiar. Porque en el fondo esa herida, esa forma de ser, esa forma de actuar se detiene, se toma conciencia y se sana para que eso, primero yo deje de sentirla, primero yo pueda sanar y después eso yo lo replico en mis hijos y voy creando personas sanas y voy en el fondo deshaciendo y desestructurando ese miedo que se ha venido arrastrando de generación tras generación. Entonces, el miedo inconsciente hace que te sientas estancado y que no puedas avanzar, porque como no, falta esa garra de luchar, de ir por la vida, porque en el fondo el padre lo que hace es desligarte de la madre y obligarte en el fondo a ser autónoma. Entonces eso no está bien desarrollado y eso es lo que cuesta. En el fondo eres autónoma, pero de alguna manera quedaste con esa herida y tienes como esa sensación de que en el fondo no soy tan capaz, cuando en el fondo sí lo eres, porque tú ya no eres ese niño, ya no eres esa niña, eres una persona adulta. Esa herida se forjó en un momento que tú no tenías ni la experiencia ni las herramientas que tienes sí hoy en día. Entonces cuando una situación así se dé, en el fondo darte cuenta de que esa respuesta que se da así como de manera automática, esa sensación, ese dolor viene de ese niño, de esa niña interna. Pero hoy día tú cuentas con recursos que antes no tenías, entonces ahora sí puedes sentirte seguro, sentirte con bases más sólidas y saber de que tienes toda la capacidad de poder salir de una situación que no te acomoda o donde ya no encajas para poder avanzar a otra en la que sí. Entonces los pasos concretos es salir de esa sensación de falta de hogar, de falta de cariño, empezar a dártelo tú, empezar a trabajar en hacer autosuficiente emocionalmente, ¿ya? Empezar de alguna manera en ese adulto a desarrollar tu propio padre, o sea, empezar tú a crearte a ti mismo. Puedes buscar ayuda, puedes buscar otro guía a lo mejor. De todas maneras recomiendo sanar, si es posible, sanar la relación con el padre, conversar ahora, pero desde la visión de un adulto, una adulta, más que desde la visión del niño. Explicar lo que se siente y lo que pasó, como para poder zanjar y terminar con ese tema, porque seguramente por la otra parte también hay un cierto remordimiento tal vez, pero no se sabe cómo expresar o cómo sanar. Y siempre la comunicación y el conversar de estos temas, sobre todo ahora con esta conciencia, con esta madurez, le da otra perspectiva y le da otro cariz. Entonces lo importante es conversar estos temas, pero no desde la rabia ni desde el dolor, o sea, sino dándote cuenta de cómo fue que te afectó y cómo tienes tú que reparar eso. Y en el fondo hacerlo de la forma más humilde para en el fondo reconocer, pucha, ¿sabes qué? Me faltó esta parte de ti, me hubiese gustado recibir más cariño, más apoyo, más consejo. Ahora ese apoyo, ese consejo lo tengo que buscar en mí, porque ya me corresponde a mí sanar esa herida, pero a lo mejor en esa conversación puede darse un diálogo, puede darse una dinámica que en el fondo se vayan conversando cosas que nunca se dijeron y que permitan ir soltando y permitan ir sanando también. Entonces, ¿cómo desvanecer este miedo? Sácate todo lo que nos suma. Cada vez que te sientas inferior, cada vez que sientas que no tienes base suficiente, que no te puedes sostener, acuérdate de que eso viene del niño, que tú eres un adulto y que en el fondo si has llegado hasta aquí y estás acá ahora, es porque en el fondo sí has desarrollado ciertas habilidades y ciertos temas que te han permitido estar hasta acá. De lo contrario no estarías escuchando ni siquiera esta lectura. Entonces empezar a darte cuenta cuando te sientes así, que es la herida del niño la que está reaccionando y no realmente el adulto o la adulta que eres en este momento. El consejo del guía espiritual es como si es que el padre se fue y no vuelve, es como, ok,
asumir o si esa circunstancia que pasó ya no va a volver. Yo creo que lo tomaría más así, o sea, esa experiencia que se vivió pertenece al pasado y ya no va a regresar a ti porque, como te dije antes, tú estás en otro nivel de conciencia, con otro nivel de madurez, con otro nivel de poder captar las cosas. Entonces, en el fondo, es hacerte consciente de sacar todo eso negativo, cada vez que te gatille, darte cuenta y no permitir que eso te contamine. Si es necesario hacer algún tipo de constelación familiar sobre el padre o la madre o la figura que haya sido tu guía, a lo mejor algún tipo de psicoterapia, alineación de energía o hacer una lectura de estas, por ejemplo, pero ya más profunda, especializada directamente en el tema. También puede ser otra opción. Por último, cómo desvanecer este miedo inconsciente en el fondo de yo quiero este padre, yo quiero este guía, pero como que no me corresponde. Y en el fondo es darte cuenta, acepta la realidad como es. Si a lo mejor te ama, pero tú en tu inconsciente o desde tu creencia de niño piensas que no. Y si a lo mejor no te ama como tú quisieras o necesitas que te ama, asumirlo. Porque las relaciones y los sentimientos y las emociones no se pueden forjar. Pero a lo mejor sí se puede empezar a construir una nueva desde aquí en adelante. Hacer como un borrón y cuenta nueva. No te digo que vaya a ser una intimidad súper así fuerte, pero sí empezar a crear una relación desde la adultez, o sea, dejar la relación que se crió desde la niñez hasta ahora y decir, ok, tengo esta conversación, hago este planteamiento y que empiece a darse, a gestarse una nueva relación desde aquí hacia adelante, porque de lo contrario no va a poder ver evolución en ti. Y en el fondo lo que necesitas es soltar eso, porque todo esto es una creencia que te limita y que no tiene ninguna relación con quién eres tú en este momento presente. De eso se trata. Voy a terminar esto dando un consejo de los ángeles para ver qué tienen que decir. ¿Cuál es el consejo que los ángeles tienen para la gente que escogió la opción número 2? ¿Cuál es el consejo que los ángeles tienen para la gente que escogió la opción número 2? Aquí está. Voy a sacar la otra parte. ¿Cuál es el consejo que tiene el ángel para la gente que escogió la opción número 2? Acá. Entonces, se los voy a leer. Yo soy el ángel que baja para aconsejarte. Debes aquietarte y reflexionar. Espera. Es preciso que hagas una pausa. Te doy la energía que ilumina la situación. Ahora es adecuado proceder con fe y persistencia. Claro, en el fondo es hacer una pausa, porque no es llegar y tirar la caballería encima, porque no es la idea tener esta conversación y este planteamiento desde el dolor y desde la rabia, como se los dije anteriormente, sino comprendiéndola desde la comprensión y la vivencia desde el adulto, y conversar de adulto a adulto con una perspectiva diferente a la que se tenía de cuando se era niño. Fe y persistencia. Tú puedes, lo vas a sanar, ya no eres esa persona. Así es que este es el mensaje para las personas que escogieron la opción número 2. Espero esto haya sido un aporte. Si fue así, te pido que me des like, que te suscribas para que te lleguen mis nuevos videos. Coméntame para ver si esta lectura te sirve o no, si estos interactivos les gusta, para ver si sigo haciendo más. Si tienes algún tema que quieras plantear, también bienvenido. Yo hago esto con el mayor de los cariños, entonces en la medida en que yo recibo feedback, voy viendo y voy adaptando las lecturas, porque la idea es ayudar y la idea es que les guste, que les interese y sea un aporte para ustedes. Así es que muchas gracias a la gente que escogió la opción número 2 y nos estamos viendo en una próxima lectura.
Chao. Hola, bienvenidos a los que escogieron la opción número 3, la piedra negra, jaspeada y con gris. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen las cartas para ustedes, qué es lo que tienen que saber con respecto a este tema que estamos viendo de cómo enfrentar los miedos, esos miedos que pueden venir incluso desde la niñez, desde la adolescencia, experiencias traumáticas que nos hayan marcado, que hayamos vivido, lo que sea, o miedos que simplemente están ahí, que son una traba y que no nos permite poder relacionarnos bien con otros, que en el fondo siempre lo que más cuesta, y tener en cuenta de que lo tomo desde esa perspectiva porque en el fondo el relacionarnos con los demás es un espejo, nos muestra cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces por eso es que escogí ese enfoque para esta ocasión, ¿ya? Así que voy a barajar. Saben que esta parte es lenta, pero es la más importante, ya que aquí se están mezclando todas las cartas que nos van a dar la lectura, la información que necesitamos saber para la gente que escogió la opción número 3. Me quería, perdóneme la verdad, y nada más que la verdad, ya que mi verdadera intención es poder ayudar, y si puedo hacerlo, ¿por qué no? ¿Cuál es el mensaje que les tiene que llegar? ¿Qué es lo que tienen que saber las personas que escogieron la opción número 3? ¿Cuál es el miedo que tienen que enfrentar? ¿Cuál es el reto para esta ocasión y cuál es la forma de poder solucionarlo o abordarlo? Sale la carta de la generosidad, pero invertida. Es esta sensación de sentirse atrapado y no poder encontrar la luz, de no poder encontrar abundancia. Quizás tenga que ver con, no sé, miedo a la pobreza, a no poder prosperar. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir, cuál es el mensaje. Voy a poner las cartas sobre la mesa. A ver, si voy para atrás, viendo las cartas de la energía base, es como que faltaran bases sólidas. Se trata de hacer una introspección, pero aún así no se reciben las respuestas como para poder regenerar. Hay incertidumbre, hay así como se siente alborotado adentro, ya no hay tranquilidad. Se trabaja y uno espera reconocimiento por ese trabajo, pero en el fondo hay que hacer algo de una manera más inteligente, más profunda de repente. Yo creo que en este momento están yendo por buen camino y están haciendo una revisión de su vida, del tiempo en el fondo que han vivido y que los ha traído al punto en el que están ahora, ¿ya? Su miedo consciente en el fondo es saber de que tienen todo a su favor para hacer lo que quieran, tienen todos los materiales, tienen las ideas suficientes, tienen la pasión, tienen el sentimiento, tienen los recursos, a lo mejor no todos los que quisieran, pero sí los que necesitan para poder partir. Y por otra parte, claro, se tiene todo eso, pero hay una sensación de sí, claro, puedo empezar a generar, pero siento que me falta instrucción, siento que me falta asesoría,
siento que no domino completamente el tema. Entonces, si bien me están diciendo que tengo la inteligencia, los recursos, la verborrea, etcétera, siento que este tema no lo domino y eso me causa inquietud, me causa temor. Me gustaría poder dominar la situación al 100% para poder fluir, para poder hacerlo tranquilo, sin que nada o nadie me vaya a descolocar o me vaya a pillar por sorpresa en el fondo, ¿ya? Y es algo complicado porque yo creo que dominar un tema involucra muchos temas. Poder dominarlos todos implica una gran inversión de tiempo, incluso a veces de años, y es imposible poder saberlo todo de todo. Entonces también hay veces que hay que ser más humilde y reconocer de que hay cosas que no se saben, pero uno las puede ir aprendiendo. Y yo creo que por eso está el mago invertido. En el fondo tienes todo para empezar, pero es como un alpinista que tiene todo para llegar hacia la cima, pero no puede porque siente vértigo. Entonces esto es lo mismo. Si tú te vas fijando en el paso a paso más que en la meta, en el gran llegar, se va haciendo más fácil y ese miedo se reduce y se apacigua. Si lo que a ti te preocupa es en el fondo lograr abundancia y tener un trabajo así como más estable, sea tuyo, algo que tú estás creando o donde estés trabajando en el fondo y te da miedo poder perder eso o no tener el conocimiento suficiente, tómatelo con calma, paso a paso, nada se requiere, todo aquí y ahora, y todo se puede ir desarrollando y ampliando de a poco. Entonces el origen del miedo es en el fondo esta de no tener, a ver, todo parte por no tener afinidad. Siente como que no logra ser suficiente para, que siempre se quiere, se necesita más, que nunca puede como satisfacer o lograr a un nivel afín con un otro, o con un otro puede ser otra persona o con la situación. Hay una sensación de que, y esto se alimenta como de que esto es injusto, no me puedo equilibrar, no tengo todos los recursos, me siento dispar, me siento que estoy... Siento como que estoy cojeando de alguna manera, ¿ya? Que por más que me digan y me hagan creer de que tengo todo, siento de que hay algún área en la que estoy cojeando y no logro encontrar ese equilibrio y que las cosas se den de una manera fluida, y eso causa tensión y eso causa miedo porque como que no quieres que te pillen, en el sentido de que algo puede faltar cuando en el fondo es algo totalmente natural y obvio, ¿ya? En el origen de tu miedo inconsciente es en el fondo ese afán de haber trabajado y de haber luchado, pero de no poder avanzar. Y tu ego en el fondo te dice, bueno, de a poco, tómatelo con calma, como que ya vas a ir armonizando esto, pero esa inquietud tuya es como lo quiero ya. Y si no lo logro solucionar en el momento, me empiezo a inquietar y me empiezo a angustiar. Y en el fondo es como, yo sé que puedo, yo sé que me tengo que calmar, pero eso es lo que dice la mente. Pero en el interior, en el sentimiento, hay esta sensación como de, como te decía antes, de que no te sientes firme en tus pies, por decirlo. Cuando en el fondo, por eso la gente que no sabe busca y pide asesoría y se apoya en otros o en otras, porque es imposible poder abarcarlo todo. Entonces en la medida en que tú puedas entender eso, te vas liberando. Lo que a ti te cuesta es delegar. Tú dices, no importa, con calma lo voy a resolver, pero en el fondo tienes que saber también que es importante
son importantes las asociaciones. Asociaciones para poder ir delegando o asociaciones que te vayan cultivando, que te vayan, ¿cuál es la palabra? Que te vayan formando de alguna manera, ya que te vayan capacitando, esa era la palabra que quería decir. Ir capacitándote, pero con el tiempo, de a poco, aprendiendo en el ejercicio. No tener miedo al error, porque es la única manera de aprender. Más vale equivocarse que paralizarse y no hacer nada por miedo a cometer un error. Eso es aún peor. Entonces, te afecta la relación con los demás en el sentido de que siempre estás como que tienes que pasar la prueba, de que todo tiene que ser perfecto, que ningún detalle te puede fallar, y en el fondo estás en constante tensión porque te estás autoexigiendo demasiado. Entonces, cuando pase eso, es reconocer de que en el fondo eres un ser limitado, que no puede ni tenerlo ni saberlo todo, y que está bien pedir ayuda, que está bien delegar, que está bien reconocer que hay que capacitarse, que está bien no saber que no se puede abarcarlo todo por más que se quiera. ¿Ya? Tu miedo inconsciente en el fondo lo que te hace es que te crea un montón de impedimentos porque lo único que tú sientes son barreras que no te permiten avanzar. Y en el fondo es darte cuenta, para poder vencer esto, es darte cuenta del daño que esto te hace, de lo intranquilo, de lo intranquila que esto te pone, porque es como sentir un nudo en la guata, es como paralizarse, es como no poder respirar, es como que sientes que te presiona en la cabeza, y es como, no, aquí hasta aquí llego, me paralicé, no puedo, no sé qué hacer, entonces empiezas, no sé, a angustiarte, o dejas eso tirado y vas para otra cosa. Entonces dice así, ¿cómo voy a poder avanzar? Así, reconociendo que vivimos en sociedad, en comunidad, que uno puede pedir ayuda, que uno debe pedir ayuda, que está bien hacerlo así, porque además te retroalimentas y ayudas tú también a otra persona a darle la oportunidad de ayudar y de aprender de ti. Puede haber una retroalimentación en ambas partes. Entonces, estos miedos te priva de poder vivir esta experiencia de retroalimentación. Está bien, o sea, en el fondo decir, no tienes por qué ser súper poderoso o súper poderosa. No te quita valía, no te quita valor. Al contrario, te ayuda a poder relacionarte con otro, poder crear redes en el fondo y poder conectar con más personas, ir ampliando tu espectro. Sobre todo si lo que te interesa es el tema de un negocio, poder hacer contactos, conocer más gente, recibir ayuda. De repente tú dices, bueno, no tengo todo el material, pero se pueden hacer canjes, tú me ayudas con esto, yo te ayudo con lo otro. Hay tantas maneras, entonces no centrarse en la única forma que yo sé, que yo conozco, que yo quiero, porque así lo dije, porque así lo planeé y así va a ser. Hay que aprender a ser más flexible. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, ¿cómo desvanecer tu miedo? Empieza también a actuar un poco por pasión. No trabajes solamente por el hecho de generar recursos. Trabaja por algo que te mueva, porque cuando uno trabaja por generar recursos, en el fondo trabajas por el dinero, por la recompensa, por la plata. Pero cuando tú trabajas por algo que a ti te mueve, como que ya no van a importar tanto los obstáculos, ya no va a importar tanto los desafíos que te pongan, porque como es algo que te apasiona, es algo que te mueve, de alguna manera te la vas a arreglar para poder sortear esas dificultades, ¿ya? Y de alguna manera, sea como sea, vas a mover cielo, mar y tierra para poder salir adelante, porque es tu pasión, porque es lo que a ti te mueve.
Y desde ahí tiene que partir, o sea, si tu tema es este, de generar recursos, de tener autonomía, ¿m? En el fondo es eso, o sea, ser más flexible, abrirte más a los demás, hacer canjes, aprender, retroalimentarse, entender en el fondo de que eres una persona con limitaciones y eso está bien, es más, te enriquece, ¿ya? Entonces el consejo del guía espiritual es ese precisamente, haz intercambio. A ver, claro, empieza a hacer intercambio, empieza a trabajar más con la comunidad, con la gente que está cerca a ti. Te vas a dar cuenta de cómo se te va a ir abriendo espectros, se te van a abrir oportunidades, incluso puede que te lleguen hasta nuevas ideas. Entonces, te vas a liberar y te vas a sacar un peso enorme de encima. No tienes que probarle nada a nadie. Lo que a ti te interesa es moverte por tu pasión, porque eso es lo que te va a generar riqueza, eso es lo que te va a permitir conectarte con otros, aprender de otros y con otros. ¿Ya? Cuando tu miedo aparezca en el fondo, date cuenta de que sí puedes tener un guía, un maestro, un gurú, no sé, alguien que te inspire, alguien que te mueva, alguien que te muestre nuevas ideas. Cuando te paralices y decir no importa, ok, yo no sé, yo no puedo, pero sí hay alguien que sí puede moverme, ayudarme, motivarme, inspirarme. Por último, escucharme para ordenar las ideas. Esta cosa de buscar asesoría, de buscar ayuda cuando se presenten problemas, te engrandece, te nutre, te permite evolucionar. Y esa es la mirada que tienes que tener, ¿ya? Y el consejo de tu guía espiritual es ese, es como evoluciona, ábrete a nuevas opciones, no te cierres solamente a donde estás y en lo que tienes, porque eso te empequeñece, te empobrece y te estanca, que es justamente lo que tú no quieres. Entonces ahí estarías en el fondo alimentando el miedo. Y el miedo, este miedo en particular, se desvanece cuando uno acepta sus limitaciones y lo bonito y lo, ¿cómo lo puedo decir? Lo fecundo que puede hacer esa limitación. Porque esa limitación te va a traer ganancia y te va a traer apertura al relacionarte con los demás. Voy a sacar un mensaje del oráculo de los ángeles para ver qué tiene que decir. Vamos a ver cuál es el otro mensaje. Veamos, se los voy a leer. Yo soy el ángel que te espera en el camino de la luz, descendiendo porque es tiempo de decidir. ¿Seguirás el camino habitual o elegirás el nuevo? ¿Vas a seguir en el fondo en esta posición del omnipotente o te vas a abrir a las nuevas opciones? Porque yo estoy en el nuevo y te estoy esperando con alegría y renacimiento. Saber de que puedes ser humano y que está bien y que más encima de eso te fortalece y te enriquece, creo que es una maravilla. Creo que alivia. Creo que aliviana. Así es que espero honestamente que este mensaje te haya llegado, que lo hayas podido de alguna manera entender, incorporar, que haya sido un aporte para ti. Si fue así, si te ayudó, si por último te entretuvo, dame un like, suscríbete para que te lleguen mis nuevos videos. Ojalá me puedas comentar si conecta, si no conecta contigo, cómo, para ver si estas tiradas realmente son una ayuda. Si tienes una idea de alguna otra tirada interactiva, dímela, házmela saber, así yo la puedo hacer en una próxima ocasión. Hasta aquí llegamos, muchas gracias. Nos estamos viendo en un próximo video.
Así es que te deseo la mejor de la suerte y la mayor de las bendiciones. Que estés muy bien. Chao.